Hoy vamos a tener el tema, el contexto histórico y cultural de un texto. Vamos a verlo desde el punto de vista de un libro y desde el punto de vista de un pasaje. Entonces, voy a compartir pantalla. Les compartí la Biblia Vida Plena, que es la que nosotros vamos a tomarla de ejemplo. Por eso se las compartí, porque por si no la tenían, podemos ir leyendo, ir tomando puntos de vista, porque hay diversidad de Biblias, así como lo vimos la última clase. Por ejemplo, en el caso del hermano Daniel, estuvo leyendo de la traducción que él tenía. Y yo leía de una también de la versión Reina Valera, y así encontramos nosotros diversidad de traducciones. Tenemos que tomar en cuenta que el texto, por ejemplo, si ha sido en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y las personas que fueron capacitadas para poder traducir la palabra, lo tradujeron, y otros a la hora de traducirlo del griego al latín, del latín al alemán o a otro idioma, pudieron haber utilizado paráfrasis. O sea que es la misma esencia, pero con otras palabras, como en el caso de la Biblia de la traducción actual y la Biblia Dios habla hoy. Entonces, tomando en consideración que hay diversidad de Biblias, hoy vamos a tratar solamente con la Biblia, la vida plena. Es una Biblia pesada, tengo entendido, porque la subí a la plataforma, está como link, pero no la jala. Entonces, sí tuve ciertas complicaciones, entonces por eso se las mandé por el grupo. Hoy vemos contexto histórico y cultural de un texto. Hoy nos vamos a basar en Primera de Corintios. Primera de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió, y es donde vamos a estudiar el libro en sí, perdón, la carta en sí, como un pasaje detallado. Con base a esto es el trabajo en grupo que vamos a hacer, ¿verdad? Que era lo que yo le decía, que hicieran sus grupos. Y el trabajo, si usted lo pueden captar ahora, no se la va a hacer difícil, ¿verdad? Entonces, recordemos puntos que hemos visto anteriormente, y ahora vamos a estudiar diferencia entre historia y cultura. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que es un punto que es muy crucial en este punto de vista del contexto histórico y cultural. Razones para examinar el contexto histórico y cultural de un pasaje, contexto histórico de un libro completo o una carta completo, como en este caso, Primera de Corintios, que escogimos específicamente. Contexto cultural de un pasaje en específico, que vamos a ver Primera de Corintios capítulo 11, del 17 en adelante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta historia y la cultura. Ahora bien, tanto el contexto histórico y cultural, vemos que es un entorno original de la escritura. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de los apóstoles? Un ejemplo. ¿Qué es lo que se vivió en el tiempo de los apóstoles?
qué historia hubo, qué parte política hubo, qué parte social hubo, para que podamos complementar lo que es historia y lo que es la cultura. Entonces, podemos ver que la historia y la cultura se superponen parcialmente, o sea, hacen esto, se encuentran y van de la mano para poder entender qué pasó en el tiempo específico de uno de los libros o una carta. Ejemplo, en el tiempo de, si hablamos del Antiguo Testamento, ¿qué pasó en el tiempo de Jeremías? Específicamente, cuando Jeremías estaba hablando con qué es lo que iba a pasarle a Israel, porque iba a ser tomado por el imperio babilónico y no escucharon. Entonces, ahí que podemos ver que hubo un tiempo donde no hacían caso a la palabra, hubo alguien que anunciara, pero hubo un contexto que Nabucodonosor estuvo tratando de ver qué hacía para poder obtener al pueblo de Israel. Entonces, vemos que la cultura de Nabucodonosor era babilónica, era completamente diferente a Israel. Israel hasta en la vestimenta era diferente. Eso es cultura. La historia que podemos ver en el tiempo de Jeremías, la historia que había en ese contexto, hubo personas que no, prominentes, ¿verdad? Estaba Daniel, estaban sus otros tres compañeros y vemos también que la parte religiosa no estaba como muy aferrada a Dios. Entonces, tenemos que profundizar qué pasa, pero siempre se une una con la otra. Entonces, tenemos que recordar en la semana pasada, si no me equivoco, vimos las brechas. Hubo en el tiempo que hemos estado en las brechas, está el tiempo desde el Antiguo Testamento a nuestro tiempo. Cambia muchas cosas. Cambia la historia, cambia la cultura. No es lo mismo la cultura de Israel o la cultura griega como la cultura nuestra. No es lo mismo cuando Israel fue tomada por los griegos y vino Alejandro Magno y quiso que todos los israelitas cambiaran su vestimenta, que eran túnicas, y se pusieran su vestimenta como las que usan los griegos, ¿verdad? Con un brazo descubierto. Alejandro quiso también que no, que todos hablaran griego, prohibió hablar el hebreo. Entonces vemos que la cultura fue interrumpida ahí, pero vino de una historia de donde los griegos venían tomando todas las ciudades, todos los países por sed de poder, en ese caso como en los griegos. Vemos también otra brecha que hubo en ese tiempo, la cultura, el idioma, lo que le estaba comentando, ¿verdad? Que Alejandro en aquel entonces no permitía que se hablara hebreo, sino que se hablara griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces, si lo vemos a nuestro tiempo, nosotros hablamos español. Y ustedes, ¿dónde están? Hablan inglés, otros hablan francés, otros hablan árabe. ¿Por qué? Porque hay diversidad de turistas o personas que ya viven ahí de otros países. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un texto eh, dentro de la historia, dentro de la cultura, qué pasó en ese tiempo. Y lo van a ir entendiendo mucho mejor ahora que
vamos a hacer el ejercicio. Y la brecha de la historia, de lo que también les estaba comentando, la parte geográfica tiene mucho que ver también. Eso lo vimos la vez pasada. Lo que corresponde a historia, para poder entender la Biblia, debemos tomar en cuenta, para estudiarla, que esta historia está relacionada con cada libro. El libro del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento y cartas, ¿verdad? Entonces, vemos que la historia es un registro del pasado. La historia es un relato de escritos de pueblos, sucesos y hechos. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ejemplo, en el periodo intertestamentario, hubo 400 años de silencio cuando Israel fue tomada por Babilonia, los griegos y sucesivamente. Hubo 400 años de silencio que no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo nadie. Entonces, ¿qué pasó ahí? Surgieron los fariseos, aumentaron los escribas y comenzó la ley oral. ¿Qué era la ley oral? La ley oral era eso que, por ejemplo, en un Shabbat no podía caminar más de 900 pasos, no podían solnaguear el trigo, no sé cómo le llaman ustedes, el mover fuertemente el trigo para que se desgranara. Entonces vemos que algo pasó y ese algo o ese suceso o ese hecho es parte de la historia. Después vemos que cada libro de la Biblia tiene una historia también específica, única, como lo que les estoy comentando. La parte de los griegos, la parte de Babilonia, el periodo intertestamentario y en el tiempo de los apóstoles también está, cada uno tuvo su tiempo especial. Y vieron, por ejemplo, los cuatro evangelios, sí es cierto, tres fueron sinópticos, fueron muy similares a la forma de escribirlo, pero uno lo escribió para, por ejemplo, para los judíos, otro lo escribió para los gentiles y así sucesivamente. Vemos que la historia, en el caso de Primera de Corintios, incluye cosas como la ciudad propiamente, la gente que vivía allí, el autor, la fecha, el propósito de la carta y la historia de la relación entre Pablo y los que leyeron su carta. Cada persona, cada grupo de esas personas tienen una historia también específica. Y la historia de Pedro es otro punto de vista diferente como vieron la historia con relación a Pablo, ¿verdad? La historia de los Corintios es diferente a la historia de los romanos. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, es algo que nosotros vamos a leer, pero ahora vemos la diferencia con la cultura. Vemos su vestimenta, vemos su arte y vemos su historia, bueno, la ciudad en sí, ¿verdad? Entonces, la cultura se refiere a los valores, a las costumbres, se refiere a las creencias, a las prácticas de la gente. Esa es la cultura. Vemos que son dos cosas bien diferentes. La cultura de los judíos será distinta a la cultura de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios había establecido reglas, había establecido la Torá, ¿verdad? Que no podían comer de cierto animal, tenía que, las mujeres, si estaba con su periodo menstrual, cuál era su rito, cuál era el rito después, cuando si iban a tener una necesidad biológica, ir al baño, si estaban, cuando estuvieron en el desierto, veían la gente que iba con su estaca, cosas así, eran costumbres de los judíos. Pero si vamos a los gentiles, como en el caso de los babilónicos, era otra, totalmente diferente. Su religión era diferente, su comportamiento era muy diferente, ¿verdad? Y eso, si ustedes han visto películas
como las que pasan en Semana Santa, las viejitas, que son las más acertadas bíblicamente, ustedes van a ir viendo que ellos tenían que ver muy bien cómo era la parte de su vestimenta, cómo ellos se maquillaban, por ejemplo, los egipcios, y cómo ellos se referían a las demás personas. Era muy diferente a los judíos. Entonces vemos que estos dos grupos, tanto judíos como gentiles, tenían diferentes valores, tenían diferentes costumbres. ¿Se acuerdan en el caso de los cuatro hebreos, Daniel, Mesac y Abednego? Todos ellos, esos cuatro, cuando fueron tomados por Babilonia, eh, todos los alimentos que tenían Babilonia eran sacrificados a los ídolos, razón por la cual Daniel y sus compañeros no quisieron tomar de esos alimentos. ¿Por qué? Porque eran sacrificados a los animales. Ellos traían ya una forma como comían, no iban a comer tampoco de la forma como comían los babilónicos, y la razón importante que era la religiosa. Entonces vemos dos culturas muy diferentes, ¿verdad? Entonces quiero que les quede bien claro qué es cultura, qué es historia, ¿verdad? Vamos a ver la interpretación correcta de un pasaje, depende de dos tópicos. Y vemos este círculo, el círculo contexto histórico y cultural. El más grande es un contexto histórico de un libro completo, o en este caso, la carta de Primera de Corintios. El círculo más pequeño es el contexto histórico y cultural de un pasaje. Y vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 11, 17 al 34. Pero antes de hacerlo, vamos a ver este video. Tengan paciencia. Quiero que ustedes vean qué pasó en Primera de Corintios. Vamos a ver un panorama. Tiene su tiempo, dura su tiempo, pero es necesario para que ustedes entiendan el contexto histórico y cultural que pasaba en este caso, en una carta, ¿verdad? Completa, el círculo grande. Y después vamos a ver la parte interna o la parte, el círculo pequeño, que es de un pasaje. Me dicen si tienen si escuchan el sonido. No se escucha. ¿No se escucha? No, yo no lo escucho. Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo por YouTube. Permítame que... Dejar de compartir. Vamos a compartir en YouTube. Creo que es este. ¿Me avisan si lo escuchan? La primera carta de Pablo a los Corintios, ¿Se escucha? Sí. escrita a la comunidad Ok, vamos a hacerla en grande. de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18.
Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles.
¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios, está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Muy bien. Aquí podemos nosotros ver permítanme. Ya se me hizo, me siguieron los videos. Podemos ver en qué consiste Primera de Corintios. A mí me gusta lo que son dibujos un poquito animados, diferente. Podemos nosotros ver que en Primera de Corintios se unía tanto la historia como la cultura, ¿verdad? La cultura en la parte de que no se podía comer y otros dijeron que
Era un problema porque se estaba interponiendo lo que realmente había en la palabra y lo que no deberían de comer. Pero al final Pablo dijo, lo importante es que seguir a Cristo y es agarrar los alimentos, como diciendo, purificándolos y todo porque por amor, a la hora de compartir, a la hora de uno dedicarse a Cristo. Entonces no le vio problema lo que era la alimentación. Entonces, vemos que la primera carta de Corintios hubo problemas de incesto, hubo problemas de alimentación, hubo problemas de creencias, hubo problemas de otras índoles. Esa es la parte del contexto cultural histórico de un libro. Amén. De un libro. Entonces vamos yo por eso les pasé la Biblia, porque quiero que veamos cómo estudiarlo y cómo sacar los puntos importantes. No, pero primero está Primera de Corintios. Después vemos, permítame para compartirles una cosa antes de entrar a la Biblia. Del libro, de la carta completa de Primera de Corintios, nosotros podemos ver que para entender el contexto histórico y cultural, tenemos que tomar en cuenta lo que es el autor, el tema, el contexto, qué propósito, para qué propósito se escribió esa carta, hablando de Primera de Corintios. ¿Qué visión hubo de una manera general? Características especiales, bosquejo del libro y fecha de escritura. ¿Qué debemos nosotros de tomar en cuenta cuando vemos el contexto histórico de un libro bíblico completo? Por ejemplo, desde el punto de vista de autor y desde el punto de vista del libro bíblico. ¿Qué preguntas debemos hacernos? ¿Quién era el autor, verdad? ¿Cuándo escribió el libro? ¿En qué entorno estaba? En este caso, Pablo, ¿verdad? ¿Qué relación tenía con las personas a quienes escribió? ¿Cuál fue el propósito por el cual Pablo escribió esa carta? Vemos en el libro bíblico tenemos que tomar en cuenta las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran a quienes escribió Pablo? ¿Cómo era su ciudad o su pueblo? Tenía que ver mucho cómo vivían. ¿Cuál era su condición social? ¿Eran de dinero? ¿Eran pobres? ¿Eran acomodados? ¿Eran judíos? ¿Eran gentiles? ¿Eran pobres? ¿Eran pastores? ¿Miembros de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, es siempre tomando en cuenta el contexto histórico del libro completo, en este caso va a ser de la carta. Y antes de pasar al círculo pequeño, quiero que podamos leer o ver lo que es la Biblia. No sé si pueden ver la Biblia. Me dice Introducción a Primera de Corintios, sino para dejar de compartir, volver a compartir. ¿Sí la ven? ¿La ven o no Más la o menos se ve muy chiquita la letra. Vamos a No hacerla la veo. más grande? Todas se las compartí por el WhatsApp. Ustedes pueden notar, por ejemplo, esto ya es parte de Primera de Corintios y vemos que en Primera de Corintios tiene una introducción. En esa introducción está tomándose en cuenta el bosquejo
qué es lo que, cómo fue constituido, cómo se escribió Primera de Corintios, para las divisiones que hubo, lo que estaba diciendo el video, problemas morales de la iglesia. Tenemos preguntas que hubo de los corintios. También tenemos ya datos más específicos. El autor, en este caso fue Pablo, temas como problemas de la iglesia y soluciones. Ese fue el tema. ¿En qué fecha se escribió? Se escribió en 55 y 56 después de Cristo, que fue en el tiempo de los apóstoles. Hay un trasfondo que dice Corinto, antigua ciudad griega. Era en mucho sentido la metrópoli más prominente de los tiempos de Pablo. Como muchas ciudades prósperas, o sea, aquí nos están dando ya datos, que era una ciudad próspera, ¿verdad? De la actualidad, Corinto tenía intelectuales arrogantes, o sea, había muchos pensantes, pero eran insoportables, ¿verdad? Opulencia material y corrupción moral. Abundaba toda clase de pecado en esa ciudad famosa por su sensualidad. Por eso decía el video, ¿verdad? De que hasta tenían relaciones sexuales en el templo. Vemos que hay dos personajes, Priscila y Aquila, y el grupo apostólico. Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto durante su ministerio. 18 meses estuvo allí en su segundo viaje misionero. La iglesia estaba compuesta por algunos judíos, pero la mayoría eran conversos, o sea, eran no judíos del paganismo. Después que salió Pablo de Corinto en la joven iglesia, surgieron varios problemas que exigían su autoridad y enseñanza apostólica por correspondencia y visitas. Primera de Corintios se escribió durante su ministerio en 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Pablo supo en Éfeso de los problemas que Corinto estaba pasando. Por esa razón, él escribió la carta. Después de una delegación de la congregación de Corinto, le entregó una epístola a Pablo, en la que pedían instrucciones sobre diversos asuntos. Pablo escribió esta epístola en respuesta a los informes y a la misiva de Corinto. Entonces, Pablo, para darle seguimiento a su gente que había abierto la iglesia y darle seguimiento, recibe una carta y él les escribe a ellos una carta. Pero hubo un propósito. El propósito por qué Pablo escribió Primera de Corintios. Dice, Pablo pensaba en dos razones principales cuando escribió la epístola. Primero, corregir los serios problemas de la iglesia de Corinto que habían formado. Eran desórdenes que los corintios consideraban con ligereza, pero que Pablo eran pecados graves. Ellos, o sea, los corintios no veían que eran problemas, pero Pablo decía que sí. Segundo, aconsejar e instruir sobre las diferentes preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, las cuales incluían asuntos doctrinales, como vimos, la resurrección, y de conducta, pureza personal y de la comunidad. Vemos ya la visión panorámica, ¿verdad? Que eran carnales, que ellos tenían problemas de divisiones, la tolerancia a un pecado con incesto, la inmoralidad sexual en general, pleitos entre los creyentes, el pensamiento humanista acerca de la verdad apostólica, los conflictos de la libertad de los creyentes en Cristo, y ahí sucesivamente podemos ver la visión general. Y trae características especiales. La primera epístola o primera carta a los Corintios tiene 5 características. Primero se centra más en los problemas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí Pablo da principios espirituales claros y constantes, y lo podemos ver en el bosquejo más arriba, cada uno de los cuales es de aplicación universal para la iglesia, no solo fue para los corintios, sino que Pablo lo habló como iglesia de Cristo, era para todos, que era algo que todos debíamos de tomar en cuenta.
Después hubo una énfasis, ¿verdad?, de cuerpo de Cristo, que como habían divisiones y habían roces entre ellos, que la iglesia de Cristo era un cuerpo, unos eran cabeza, otros eran manos, otros eran pies, entonces, por todos eran importantes, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo puso atención a esas circunstancias que estaba pasando. También como otro punto, vemos que las enseñanzas del Nuevo Testamento estaba tomándose en cuenta el celibato, o sea, si se casaban o no se casaban, el matrimonio, las segundas nupcias, para eso fue importante porque había problemas en los corintios de eso, porque había mucho libertinaje. Y después se habló lo de la cena del Señor, ¿verdad? Si no tomaban la cena del Señor, era porque estaban en pecado y cosas así ya muy detalladas que la podemos ver ya en el círculo pequeño que es de un pasaje. Se dio también el que hablaban en lenguas, otros profesaban, otros tenían dones espirituales, el amor cristiano, y así sucesivamente vemos cómo se escribe la primera de Corintios. Esto es en una Biblia de estudio. Por eso lo que habíamos hablado en las clases pasadas era que había diversidad de herramientas que Dios nos había propuesto, en este caso, había permitido para poder estudiarla. Tenemos esto que son una Biblia de estudio, pero también tenemos los comentarios, tenemos también las concordancias que nos ayudan. Y ahí sucesivamente podemos ver ya propiamente lo que decía empieza el primer capítulo de Primera de Corintios y todo lo que es los comentarios que vienen en la Biblia de estudio. Ahora bien, si ustedes tienen la oportunidad de abrir la Biblia que yo les mandé para poder hacer el trabajo, dice en la presentación, ¿verdad? De acuerdo a, vamos a hacerlo. ¿Sí me copian? ¿Me siguen? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, Sí. ok. Vamos a ver la parte de cómo entender o interpretar el contexto histórico. El análisis de un libro, Primera de Corintios. Aquí vemos no solo el libro, sino que es la carta. Preguntas sobre el autor. ¿Quién era? Y vamos llenando. ¿Quién era? ¿Era quién escribió la carta de Corintios? Pablo. 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 Apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió la carta? Esto está hablando de tiempo. Acuérdense que eso es una de las brechas. Habían dicho, de acuerdo a la Biblia, que se había escrito, vamos a ver, entre el 55 y 56 después de Cristo. 55 y 56 después de Cristo. ¿En qué entorno estaba? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba pasando? Había Había división. problemas sexuales y desórdenes en la iglesia. Digo yo. Desórdenes en la iglesia. La hermana Cintia, ¿qué iba a decir? División en la iglesia. Problemas sexuales, divisiones. ¿Qué más? ¿Qué entorno había? Había Incesto. divisiones, sexo, sobre la comida,
la reunión y resurrección. Ok, eran problemas doctrinales, ¿verdad? Obligaciones matrimoniales, pleitos entre miembros de la iglesia, inmoralidad sexual en la iglesia, dones espirituales, la resurrección de Cristo, las necesidades de la resurrección. De todo eso se habló. Ujú. Dentro de los problemas sexuales podemos hablar del incesto, de problemas matrimoniales y así. ¿Quién me escribió? Que no vi. Doctrinal. Ah, del hermano padre. Ok. ¿Qué relación tenía Pablo con los corintios? Él fundó la iglesia. Entonces vemos que la relación era que eran miembros de la iglesia que Pablo fundó, ¿verdad? Allá. ¿Cuál fue el propósito de la carta? ¿Se acuerdan? Sería corregir la iglesia, que regresaran a la sana doctrina. La hermana Alicia dice corregir la iglesia. ¿Quién más? Pues la purificación de la iglesia. Ok. Dice el propósito. Pablo pensaba en dos razones principales cuando escribió la epístola. Corregir los serios problemas de la iglesia, lo que estaba mencionando la hermana Alicia, eran desórdenes en los corintios que consideraban con ligereza, pero que Pablo eran pecados graves. Y dos, aconsejar e instruir sobre las diferentes preguntas que los corintios habían hecho por escrito. Entonces, vemos acá. Primero, corregir los problemas de la iglesia, ¿verdad? De algunos problemas en la iglesia, que sería la purificación de la iglesia, de concepciones falsas del ministerio, de orgullo intelectual, de males sociales y de otros desórdenes. Males sociales, desórdenes. ¿Qué más me dijo, hermano Daniel? De orgullo intelectual. Y acordémonos de que ahora que estamos leyendo, habíamos visto que los corintos eran pensantes, pero eran arrogantes. O sea, se creían la máxima Coca-Cola en el desierto. Después dice aconsejar e instruir. Aconsejar e instruir. O sea, ¿qué quiere decir? Que la labor que Pablo estaba haciendo en la iglesia, sí, él inició la iglesia, abrió para toda la gente, todos los gentiles, el evangelio, pero él dejó la iglesia funcionando y se fue a abrir otras iglesias. Pero lo que vemos acá es que hay que darle continuidad a la iglesia. Pablo no les iba a dejar de escribir y él estaba haciendo, no, eso no es así. Aquí lo que nosotros tenemos que es solucionar qué problema existió. Cosa que lo que pasó en los Corintios fue todo como nos pasa en la iglesia. En la iglesia encontramos hoy por hoy, no hay iglesia perfecta, hermanos.
Usted se puede ir a Europa, se puede ir a Sudamérica, se puede ir a cualquier lado y no va a encontrar una iglesia perfecta. Pero vamos buscando al autor y consumador que es Cristo Jesús, nosotros poniendo nuestros ojos en Él, y es donde nosotros tenemos que llegar a oler a Cristo, llegar a nuestro testimonio cuenta, ¿verdad? Pero vemos, eso es en nuestra actualidad, pero en la parte de Primera de Corintios, vemos que Pablo tenía una gran labor. Imagínense el peso que caía sobre él, ¿verdad? Entonces, es algo bastante importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta preguntas que le hacemos al autor cuando usted hace un análisis de un libro. Aquí vemos que son 5 preguntas, pero vemos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que se examina el autor, se examina el tema, el contexto, por eso les leí parte de lo que siempre hay al inicio de un capítulo en una Biblia de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el bosquejo, la escritura y todo. Entonces, estas preguntas sobre el autor ya la hicimos, pero entonces vamos a hacer la pregunta del libro. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes les estaba hablando Pablo? A la iglesia. A los corintios, a la iglesia de los corintios. O sea, eran personas pecadoras y ¿quiénes eran ellos? ¿Verdad? ¿Quiénes eran? Como en el caso, ya que estamos hablando de personajes, vemos acá que la iglesia de los corintios eran gentiles, ¿verdad? Y pocos, dice la Biblia, vida plena, eran pocos judíos. ¿Eran pastores? No eran pastores. Eran, en este caso, personas que eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Esa era la condición que tenían los personajes, que en este caso lo estamos viendo, que es la gente a quien Pablo les estaba hablando. ¿Cómo era su ciudad o pueblo? ¿Cómo era la ciudad o pueblo? Vemos en la Biblia, vida plena, Tenían dinero, ¿no? tenían dinero, Eran ricos. eran ricos. Dice que tenía opulencia material, pero a la vez corrupción moral y eran arrogantes. Entonces, eran adinerados. Ay, Dios. Era una ciudad adinerada. Era adinerada, pero su moral era distorsionada. ¿Qué más podemos escribir? ¿Cómo era la ciudad o el pueblo? Era conflictiva. ¿Qué más? ¿O lo dejamos ahí? ¿O ustedes creen que hay algo más? Lo dejamos ahí. Ok. Vamos a ver, eso es con respecto a un análisis de un libro o de una carta. Consta de 8 preguntas.
Y ustedes mismos la contestaron y ustedes vieron que era fácil, no era difícil, ¿verdad? Este es uno de los trabajos que ustedes van a hacer en grupo. Ahora, vamos a hacerlo desde el punto de vista de un pasaje y vamos a irnos a Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios. Permítame a ver cuál es el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 34. A ver, ¿quién lo puede leer? Que uno lea del 17 al 24 y el otro del 25 al 34. Esto es un pasaje, ¿verdad? Yo puedo leer. ¿Perdón? ¿Es en serio que está en la pantalla, maestra? Yo puedo leer. Vamos a hacerlo grande. ¿Lo podemos leer de nuestra Biblia? Sí, ¿cómo no? Lo pueden leer desde la Biblia. Voy a leer del 17 al 25. Ok, la hermana Marta Olea y la hermana Cintia, que dijo que podía leerlo del 25 al 34, o del 26 al 34. Muy bien, hermano. A ver, hermana Marta, por favor. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunéis vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menosprecéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Gracias, hermana Marta. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Gracias, hermana. Hermana Cintia. Sí, amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer,
Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué problemas pasó acá? Estamos hablando de la cena del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué problema hubo? Pero yo contesto. ¿Cómo? No le escucho, hermana Marta. ¿Ya me escucha? Y ahora sí. Ok. Yo pienso que de lo que leímos estos pasajes es de que comían y bebían indignamente la cena del Señor. Y también en el versículo, me veo, que él dice, ¿verdad? Que cómo es que comían y bebían y pregunta, antes coman mejor. Ay, perdón. Porque se adelantaban a comer antes y a beber antes. Y tomaban y cenaban la cena del Señor indignamente. Sí, gracias, hermana. Aquí tenemos que ver algo importante. Los corintios comían y comían y comían. El punto era que hasta ellos compartían alimentos, pero eran, no puedo decir como cosacos, pero ellos, la importancia de ellos era que era el comer. Entonces creían que la cena del Señor podía comerse así como comían comida. Y Pablo les dijo, no es así. Si usted está en pecado, parafraseando ahora, si usted está en pecado, no puede tomar la cena indignamente. Entonces, eso era una de las cosas que Pablo estaba tratando de solucionar en ese momento, específicamente en ese pasaje. Entonces, vamos a ver el contexto histórico y cultural que pasó en ese Primera de Corintios, versículo 17 al 34. A ver quién me escribió. Solo en propósito de comer y no espiritual. Sí, hermano Pedro, así es. El mismo, 17. Era Primera de Corintios, versículo del 17 al 34. Aquí vamos a ver 3 preguntas que le tenemos que hacer al pasaje. Vamos a traer el pasaje específico y relacionarlo con el propósito del autor. Habíamos hablado aquí anteriormente habíamos hablado que el propósito de Pablo, ¿qué era? Corregir los problemas de la iglesia, los males sociales, desórdenes, orgullo, lo intelectual y aconsejar e instruirlos. Entonces tenemos que relacionar el pasaje específico de 1 Corintios 11, 17, 34 con el propósito del autor, o sea, lo que tenía Pablo. Entonces, ¿qué consideran ustedes que se tenía que relacionar acá? Recordemos que el propósito de Pablo era corregir a la iglesia, ¿verdad? Por los desórdenes que existían. Entonces, ¿cómo relacionamos este problema que tenía que corregirlo? ¿Qué problema estaba pasando? Y uno de ellos, ¿cuál era? La cena del Señor. Entonces, aquí estamos
uniendo el propósito de Pablo, que era corregir los desórdenes de la iglesia, pero lo estamos relacionando con este pasaje. ¿Y cuál era este pasaje? Era el desorden que tenían con la cena del Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ok. Pongámoslo de otro color también. Detalles históricos específicos que explicar. ¿Qué encontramos ahí? Detalles históricos específicos. ¿Qué encontramos? Acordémonos que, como dijo la hermana Alicia, la iglesia de Corinto era una iglesia donde había gente adinerada, pero también había gente pobre. Entonces había un roce entre ellos. Entonces existía. Por eso es importante leer el contexto completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Vemos que había un problema de servicio. Ahí estaba Priscila y Aquila. Ellos eran un matrimonio que estaba ayudándole a Pablo y llevaban muy buena la relación, pero encontraron a otros servidores que hasta hubo problemas entre ellos y unos eran adinerados, otros eran pobres, ¿verdad? Existían roces entre los adinerados o ricos y los pobres. ¿Qué otra cosa consideran ustedes o creen ustedes que podemos encontrar? ¿Qué estaba pasando ahí? Que se había convertido en una ciudad libertina. Entonces hacían la fiesta de Pascua o la cena del Señor, lo hacían como ellos querían, ¿verdad? Entonces no había un control cuando se festejaba la cena del Señor. Sí, porque dice que no se esperaban unos a otros, sino simplemente el que quería comer, comía. Otros se embriagaban, o sea, hacían lo que querían. Pero el principal fundamento de llegar era la comida. Para que vean ustedes también lo importante que ustedes pueden conseguir en un comentario. Ustedes buscan un comentario bíblico y pueden buscar los Corintios y ahí pueden ver qué detalles podemos encontrar y usted puede abonar a esto, ¿verdad? Tenemos detalles culturales, sociales y valores. Ya como valores podemos ver los valores que no se respetaban unos a otros, ¿verdad? Porque habían problemas, los criticaban a los que estaban en incesto, habían problemas matrimoniales. ¿Qué otras cosas podemos ver? De acuerdo a lo que decía aquí, dice, en el trasfondo, su propio grupo, dice, la iglesia estaba compuesta por algunos judíos, pero la mayoría eran no judíos. Vemos en el propósito, visión panorámica. Habían problemas de divisiones, tolerancia de un pecado como el incesto, la inmoralidad sexual en general, los pleitos entre creyentes, ¿verdad? Ahí habían los roces, el pensamiento humanista acerca de la verdad apostólica, los conflictos sobre la libertad de los creyentes en Cristo,
Pablo instruye también acerca de asuntos relacionados con el celibato, el matrimonio, la oración de la iglesia, la cena del Señor, la ofrenda para los santos de Jerusalén, porque hubo un tiempo de que criticaron por qué le daban dinero a Pablo. De todo hay en la viña del Señor. Entre los contribuciones más importantes de 1 Corintios está la enseñanza de Pablo sobre las manifestaciones y dones del Espíritu Santo. Esa es la parte religiosa, ¿verdad? Y vemos que el Espíritu Santo que ocurre por medio de los creyentes fieles, personas llamadas a ejercer ciertos ministerios, es una diversidad dentro de la unidad análoga a las, bueno, aquí podemos ver que en esta ciudad ya no se respetaban como, dentro de los detalles culturales, se daban a los vicios, ¿verdad? Lo que está diciendo el hermano Daniel, las costumbres sociales, valores, roles. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros? Desde el punto de vista político, no vemos que había algo político, ¿verdad? Veamos esto. Y aquí vemos desde el punto de vista del libro bíblico, del pasaje, y vemos que en Primera de Corintios tenemos intereses económicos, parecía haber tensión entre los ricos y pobres. Tenía intelectuales arrogantes, opulencia material, asuntos políticos, no parece haber ningún asunto político, pero habían prácticas de creencias religiosas. La iglesia primitiva se reunía con frecuencia cada semana para celebrar la cena del Señor como parte de una comida. Imagínense, cada semana. Cada persona traía algo para compartir y eso era bueno. Pero los corintios se habían olvidado del propósito y del significado de la comida. Los que llegaban primero, quizás los ricos, no esperaban a los otros. Lo que decía el hermano Daniel. En vez de esperar, comenzaban a comer y a beber inmediatamente y se preocupaban por la comida. Pablo le recordó que el propósito de la cena del Señor no era llenarse el estómago, sino recordar la muerte y la segunda venida de Cristo. O sea, Pablo les enseñó el significado, el propósito, el tomarle indignamente. O sea, si ellos estaban en pecado, no podían tomar la cena del Señor. Y así sucesivamente nosotros podemos ver que le costó a Pablo. Me imagino que como, como todo líder, como todo pastor, que trata uno de llevar a su grey, a la iglesia, a buenas, eh, en una forma ordenada, para Pablo no le fue fácil porque hubo gente bastante conflictiva, bastante difícil de llevar, ¿verdad? Entonces, Pablo les recomendaba que tenían que esperar unos a los otros, no todos, que los primeros que comían y ya, y a otros los dejaban sin comer. O sea, vemos que eran egoístas, eran personas que solo se veían por ellos. Entonces, dentro de la parte de valores, podemos poner que eran egoístas. Y usted va detallando cada una de las cosas que usted considera dentro del estudio del pasaje. Entonces, ¿era difícil? ¿Lo han visto difícil? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad que no? Está fácil. Pero qué importante es. Bueno, está comprensible, hermana Cintia. ¿Qué es importante, hermanos? Que ustedes tengan las herramientas necesarias. Sí, desigualdad social, sí, hermano Pedro, perdone que no le veía los comentarios a tiempo.
Se reunían con propósitos de comer no espirituales, desigualdad social y madurez espiritual. Sí. Entonces, es importante que ustedes tengan las herramientas, comentarios, las traducciones y así, ¿verdad? Sucesivamente. Y recordemos siempre, cuando usted va a hacer un estudio, el primer paso, contestar esas 8 preguntas. Cuando es de un libro o de una carta, ¿verdad? Usted debe de lo que ha examinado, el contexto histórico del libro, ¿verdad? Contestar sobre el autor, contestar sobre a quiénes les escribió. Y el segundo paso, el círculo pequeño que vemos acerca de un pasaje, ¿verdad? El contexto histórico, que lo que pasó, cómo eran los personajes. En la plataforma que tienen ustedes de Moodle, hay unos videos, son sencillos y son de caricaturas también, pero verá que son sencillos, pero son entendibles. Entonces, los animo, ¿verdad? Para que los escuche. Habla de la narrativa, o sea, de todo lo que puede hacer la historia, habla de personajes. Y en la otra clase, bueno, que está en la plataforma, son 3 videos más, igual que le va a ayudar a abonar o a entender un poco más esto, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy, vemos el contexto histórico y cultural de un libro y de un pasaje. De esa forma podemos analizar, sacar el extracto, sacar lo importante. En la plataforma yo les dejé la presentación, pero la idea mía era, están desordenadas las respuestas y ustedes pueden ordenarlas, ¿verdad? Yo las quise mejor escribir para que pusiera palabras de ustedes, ¿verdad? Para que vean que es sencillo, no tan complicado, que sí se puede hacerlo, se puede, ¿verdad? Pero si usted quiere ir despacio, puede estar teniéndolo ¿cómo le puedo decir? Con las herramientas que le pueden enriquecer aún más. Hay compendios, hay cosas que podemos encontrar. Si ustedes gustan, yo les puedo suministrar literatura, pero que lo puedan hacer, hermanos, porque yo les pongo cuestionarios y no los contestan. Les pongo resumen para que los hagan y no los contestan o no los hacen. Yo sé que ustedes pasan trabajando, pero es importante que ustedes inviertan tiempo. ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, sí, yo, la hermana Karen, sí, todo está bien importante y no se trata de que no podamos, ¿verdad? Bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? El problema es que a veces por el trabajo, ¿verdad? Pero de que sí, todas las preguntas, sí, yo las estuve chequeando y sí, no he contestado porque a veces por mi trabajo llego tarde y eh, hay que cocinar, hay que hacer esto y muchas cosas. Entonces, eso es lo que implica. Le estaba diciendo al pastor Stanley que todo está bien poderoso, lo que nos han impartido todos ustedes, ¿verdad? Pero a veces es el trabajo que nosotros, bueno, yo lo digo por mí, las demás, pues no sé, ¿verdad? Algunas trabajan, algunas no trabajan, ¿verdad? Sí. El tiempo, así. Si yo contesto, ya es bien poco lo que le contesto. Así le contestaba la mayoría de maestros, ya era bien poco lo que contestaba por lo mismo, por el trabajo. Así que, pero no, sí, le agradezco mucho, todo está bien, bien. No, yo le entiendo el punto de vista, hermana, y yo sé que todos trabajan, incluso ahora antes de empezar la clase estaba el hermano Jorge, la hermana Alicia venía con la hermana Marta, venían de trabajar, sé que el hermano Daniel también trabaja, o sea, todos trabajan. También sabemos que el país es bastante demandante y hay gente que tiene 1 o 2 trabajos,
¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que si nosotros estamos estudiando en un instituto bíblico, que no es muy fácil, ¿verdad? Porque hay que invertir tiempo en Sí, lectura, en estudio, en en todo eso, esto todo, ¿verdad? todo tiene un sacrificio, sí, pero bueno, no, yo sí estoy agradecida, la verdad, pero sí, solo que ese detalle, no puedo, a veces quisiera, ¿verdad? Pero no se puede por el momento, no en mi caso, porque yo a veces cuando eh, tengo cosas que hacer, yo necesito un espacio para estar con el Señor. Me gusta mucho la oración y para mí la oración, si yo me salgo de la oración, que es en la noche, cuando vengo, entonces eso es lo que no, yo tengo que tener ese espacio. Por Claro. eso es que no. Pero no, sí, le agradezco mucho, maestra, ¿verdad? Por lo que es el tiempo y parte de su vida que ha dispuesto a darnos a nosotros, ¿verdad? Impartirnos estas clases. Todos han hecho un buen trabajo. Es una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Solamente que no podemos contestar, ¿verdad? Como realmente ustedes quisieran, ¿verdad? Pero ahí poco a poco. Así que Tenemos que caminar la milla extra, hermano sí, Edwin. Sí, sí, es lo que vamos a hacer. Gracias, hermano. con gusto. Sí, hermano Eh, Edwin. yo nada más quería que que me quedara un poquito más claro sobre la tarea que había dejado la semana pasada. No pudimos estar en las dos clases, Sí, pero hemos estado viendo los videos. Ya el segundo, ya me falta la última parte de verlo, pero nada más quería preguntarle sobre la tarea que había dejado para que nos ha dejado hasta para el viernes de entregar. sí. El cuestionario 1 y el cuestionario 2 se toman del libro de texto que está en la plataforma. En el libro de texto ustedes siguen la lectura y van contestando las preguntas que están dentro del cuestionario 1. Es nada más ir contestando de acuerdo al texto. Y el resumen que estaba para el domingo, el resumen es tomar el capítulo 2, creo que es el 2, donde ustedes se van a dar cuenta cómo toda la gente que ha habido desde los apóstoles hasta nuestro tiempo, cómo han ido interpretando la Biblia. Ahí encontramos a Juan Wesley, encontramos a los apóstoles, encontramos a los judíos, y ustedes hacen un resumen, no es copy-paste, ustedes van leyendo y ustedes pueden ir tomando resumen de lo que van leyendo, es un capítulo, ¿verdad? Es un resumen, ¿verdad? Y el cuestionario nada más es ir contestando preguntas del primer capítulo y creo que del tercero, pero ustedes lo van a ir viendo a la hora de las preguntas que se van haciendo y lo van leyendo, ¿verdad? Así Ok, es. Ujú. gracias. Y este viernes es para el cuestionario 2, o sea, ya tienen 3 cosas. Y el sábado tienen lo que hicimos ahora. Lo que hicimos ahora, ustedes lo van a hacer con Filipenses y con Gálatas. Creo que es Filipenses, sí. Filipenses 4 de 10 al 13 y Gálatas del capítulo 3 del 10 al 14. Son dos, por eso les decía, háganlo en grupos para que les sea más fácil. Ustedes vieron, es rápido, pero lleva su tiempo a leerlo, investigar y eso, ¿verdad? Pero lamentablemente en un mes es difícil recorrer todo, ¿verdad? Es un poco difícil tomar esos temas como decía la hermana Cintia y la hermana también Alicia, que efectivamente es mucho material y es donde nosotros debemos de tomar y que les queden claros los puntos importantes. Por eso me tomé el tiempo para ver el contexto, ¿verdad? Histórico y cultural de un libro y de un pasaje para que ustedes vayan entendiendo cómo es, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene que agregar preguntas.
¿Algo que quiera decir? Hermana, para el trabajo tenemos que hacer esto que acabamos de hacer, contestar las 8 preguntas. Sí, Igual con Filipenses y con Gálatas, creo que es correcto. O sea, son dos, como dos estudios, digamos. Son dos estudios, son dos Separados. pasajes, son dos pasajes separados, ¿verdad? Y son dos libros separados. Son las 8 preguntas del libro, de un libro completo, en este caso son cartas, y otras 3 preguntas de lo que son los pasajes. Esas 3 que ustedes van a ver en la presentación, lo que le estaba comentando, ustedes van a ver en desorden las respuestas en la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Pero ustedes de esta forma son dos cartas que tienen que hacerle las preguntas, ¿verdad? Y contestarlas. Y si pueden hacerlo con sus mismas palabras, también pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, son dos estudios aparte. Así es. ¿Alguien más? ¿Todo bien? La hermana que dice Zoom user, ¿quién es? Perdón que no me sé su nombre, hermana. Hermana Karen. Karen. Y Muy bien. Bueno, hermana Karen. Muchas gracias. Bueno, muchachos, así que que el Señor bendiga sus sueños. Vamos a amén. orar para terminar y gracias por conectarse. Entiendo su situación, pero también entienda la parte nuestra para poder nosotros también evaluarnos, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelo con salud. Señor, toca el cuerpo de la hermana Cintia, Padre, en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies, sus bronquios, sus pulmones. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Al igual a mis hermanos, aquellos que tengan una dolencia, que tengan una necesidad económica, una necesidad importante para ellos, Padre bendito, sé tu propicio en ellos. Señor, que ellos puedan encontrar un aliciente en ti y puedan ver que es un Dios que escucha, un Dios que hace, un Dios que está pendiente de sus hijos, Padre. Aquí estamos, Señor, como un solo cuerpo en Cristo, clamando, buscando tu rostro y estudiando tu palabra. Señor, ilumínalos para que ellos puedan ser fieles instrumentos para tu obra, Padre. Gracias, Señor, y que esta noche ellos puedan descansar, que ellos puedan gozar de un sueño reparador y seguir laborando, Señor. Cuida su salida, cuida su entrada y cuida sus trabajos, Padre, sus familias. Y bendecimos y protegemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a los pastores que están a cargo de la iglesia, Señor, a cada uno de los líderes que están acá, para que tú los hagas grandes, Señor, en tu obra y puedan ayudar a otros. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, se me cuidan, que Dios me los bendiga y nos vemos el jueves. Amén. Bendiciones, hermana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Dios Bendiciones. bendiga.